Hola, nuestro tercer paseo va a ser un poco diferente a los anteriores. Las condiciones climatológicas hacen que en la calle ya sea más difícil dar el paseo, los árboles ya apenas tienen hojas, así que hemos buscado una alternativa, un paseo virtual. He seleccionado una serie de fotos e imágenes, todas ellas de los parques de la ciudad de Palencia o del Canal de Castilla o de la orilla del río. Vamos a disfrutar de otra manera, pero yo creo que también muy interesante. Vamos a ello. Para ello, la imagen que tenemos corresponde al Parque Isla Dos Aguas y nos llama la atención una serie de árboles con una coloración amarilla, rojiza, un verde grisáceo más mate. Bueno, pues a lo largo del año muchos árboles no les prestamos mucha atención, pero de repente en otoño algunos captan lo que es nuestra mirada, nuestra vista y no nos dejan indiferente, como es el caso del liquidámbar. Aquí ha avanzado un poquito más el otoño y la coloración está con una intensidad mayor. Son los liquidámbar, son verdaderas árboles típicos de la estampa otoñal. Las encontramos ¿dónde? En la Carcavilla, sobre todo en la parte exterior, es la Isla Dos Aguas, en el Paseo de la Julia. Es un árbol de hoja caduca, pero antes de caer nos muestra este color tan escarlata, ese rojo tan vivo, esos anaranjados que realmente van provocando nuestra mirada y llamando nuestra atención. Vamos a ver más de cerca cómo es su hoja. Aquí la tenemos. ¿La podéis ver? Así, de cerca, grande. Una hoja palmeada, de 5 a 7 lóbulos, todos ellos bien marcados, con la punta, mirad, la punta bien marcada, el borde ligeramente aserrado, con esos colores ya granates, burdeos, sobre una corteza o sobre su corteza. No me acuerdo ahora la foto cuando la hicimos. Mirad, a lo largo de lo que es la rama podemos encontrar de diferentes colores. Esos tonos dorados, verdes o amarilla. Pero lo que sí que nos llama la atención es esa forma estrellada, palmeada, de 5 a 7 lóbulos. 3 de ellos muy marcados, los 3 principales. Los que están en torno a la base, más pequeñitos. Y algo que también aparece en otoño junto con las hojas son esos frutos esféricos, parecen erizos, con esas espinas colgando de las ramas. Parte del invierno permanecen en el árbol, así que una vez que las hojas caen del liquidámbar, quedan estas cápsulas puntiagudas en las ramas. El liquidámbar es un árbol caducifolio. Es un árbol que procede de Norteamérica y aquí está muy introducida por esas coloraciones que en el otoño toma. Liquidámbar, su nombre, hace referencia a una sustancia resinosa y aromática que emana de las heridas de la corteza del árbol. Ámbar líquido, liquidámbar. Si yo estrujo una hoja, sobre todo la base de la hoja, por aquí, yo cojo la base de la hoja con ese peciolo y lo estrujo entre mis dedos, libera una resina, un aroma muy especial, muy agradable, utilizado en la industria, en cosmética, etcétera, etcétera. Liquidámbar. Esta es, seguimos con el liquidámbar y es una hoja de liquidámbar. A priori ya no resulta tan atractiva, color verde, y nos recuerda a la hoja del árbol plátano de sombra, este que tenemos en los paseos en la ciudad de Palencia, o nos recuerda a lo mejor a la hoja de un arce. Así que vamos a evitar confundir la hoja de liquidámbar, que en otoño
como que se presta a reconocerla bien, pero que en otro momento del año es verde, palmeada y nos recuerda a eso, al plátano de sombra o a los arces. Quizá vamos a diferenciar varias cositas, pero estamos ante un liquidámbar, no un arce. Sí que muchos de vosotros y de vosotras, seguramente paseando por la ciudad de Palencia o por el Cardenal Cisneros, la mediana de la carretera son liquidámbar. Decís, ¡ay, qué arces más bonitos! Pues no, vamos ahora a aprender su nombre correcto, liquidámbar, y no confundirlos con los arces. Que los arces, vamos a ver, mira, tenemos aquí todavía una rama con hojas diferentes de liquidámbar, esos erizos, esas cápsulas. Eso sí, esto ya es una hoja de arce. ¿Nos recuerda algo? Bueno, la forma es palmeada, es grande y quizá esa referencia predomine a la hora de los árboles que tienen esas características, esas hojas tan características, les llamemos arces. Este es el arce blanco, el arce falso plátano. Tenemos muchos arces en la ciudad de Palencia. Son especies muy valoradas por su follaje, que presenta una gran variedad de matices. Parte de ellos son árboles, otros son arbustos, algunos de hoja perenne, otros de hoja caduca, pero todos ellos presentan unos frutos alados muy característicos. Las disámaras. Yo de pequeña, por ejemplo, he jugado mucho con las disámaras. Yo les llamaba helicópteros. Un poquito más adelante os muestro las disámaras de los arces. No confundirlo con el liquidámbar. En la ciudad de Palencia tenemos el arce plateado, el arce real, el arce menor, el arce blanco. Hoy me voy a fijar en 3 de ellos, por una razón, porque son autóctonos. Les encontramos en la península ibérica de forma natural. Y además les trasladamos a las ciudades, a los parques y jardines, porque nos embellecen, pero también proyectan buena sombra en ellos. Y son autóctonos, verdaderas joyitas. Algunos les encontramos de forma natural en la mitad norte de España. En concreto, este es el arce blanco, falso plátano. Recordamos, una hoja grande, más o menos 10 centímetros, 15, para que nos hagamos una referencia. Un bolígrafo suele ser 10 centímetros. Imaginaros, 10, 15 centímetros es una hoja grande. En otoño lucen este color amarillo, el que vemos ahí. Esos colores dorados. Antes de caer, la hoja despliega esas tonalidades. 5 lóbulos tenemos, 3 de ellos en la parte central, bien marcados, y 2 más pequeños, lo que es próximo a la base. El recorrido, el margen por unos dientes irregulares. Esa es una característica que nos vamos a fijar en ello. Hojas de arce blanco, también llamado falso plátano, tienen unos peciolos. Peciolos es este tallo que sale de la base de la hoja y que permite unirse con la rama, peciolo. La hoja, en este caso el haz, un verde más oscuro, y el embés más clarito. Se le ve perfectamente esos 5 lóbulos, 1, 2, 3, 4 y 5, y recorrido esos lóbulos por dientes irregulares. Los arces, todos se disponen sus hojas opuestas, enfrentadas, una sobre una enfrente a la otra. Mirad, una alfombra de hojas de arce blanco, mostrando esos peciolos con esa coloración rojiza y esas tonalidades doradas. No todos los arces en el otoño muestran los mismos colores. Les hay dorados, como el caso del arce blanco, pero también les tenemos con esa coloración
rojiza. El arce real, por ejemplo, tiene, antes de caer la hoja, esa coloración rojiza. Creo que le tengo más adelante y luego le vemos. Las disámaras. Es el fruto seco, el fruto alado, característico de los arces. La semilla está aquí, guardada, abultada y se prolonga en esta lámina que recuerda a una ala de mosca. Disámaras, frutos alados. Yo de pequeña cogía las disámaras y las lanzaba al aire y con mis amigas y mis amigos a ver cuál de ellos se alejaba o digamos estaba más alejado de un punto. Era el juego que teníamos, jugar con las disámaras. Nosotros lo llamamos helicópteros. No sé vosotros, que seguramente que recordáis estas semillas y tenéis alguna historia que recuerda a vuestra infancia. Yo os cuento esta. Las disámaras, estas alas, están organizadas de 2 en 2 y el ángulo que forma es en torno a 90 grados o un poquito más pequeño. Lo digo porque es una información a la hora de distinguir los arces. Nos fijamos en las hojas y nos fijamos también en las disámaras, algunas veces presentes en otoño, otras las disámaras están en primavera, pero es una fuente de información para distinguir unos de otros. Muchos me decís que si es que como que los árboles se parecen muchos unos a otros. Es cuestión de educar la mirada, es cuestión de observar y con esa información luego buscar aquello que diferencia. En este caso, las disámaras y las hojas nos van a ayudar a nombrar los arces con un apellido, arce blanco. Seguimos. Aquí la hoja cambia y vemos que siendo palmeada, los lóbulos terminan en unas puntas muy marcadas, acuminadas. Puntas acuminadas, como que son dedos que se prolongan. Una hoja grande, de 10 a 15 centímetros también. Arce real. Hemos descubierto el arce blanco, ahora el arce real. ¿Y qué tiene arriba? Un racimo de disámaras. Y vemos que se distribuyen, se organizan en un ángulo prácticamente cerca a los 180 grados, mucho más abierto. Es otra característica para diferenciar el arce blanco del arce real. Hoja palmeada, tiene 5 lóbulos, 1, 2, 3, 4, 5, acaban ya en punta, muy marcada, muy afilada, no redondeada como la anterior, y las disámaras que hemos dicho, muy abiertas, cerquita a los 180 grados. Mirad, en primer plano se ve perfectamente el tamaño, la forma de la hoja. Esto en primavera. Y en otoño, magia. De repente han pasado varios meses y aquí están, luciendo ese color burdeos, naranjas, teñido todo ello, los peciolos muy largos y la hoja palmeada, terminada en esas puntas agudas. Pasamos a otro arce y aquí es el arce menor. 3 son los arces que encontrándose en los parques y jardines forman parte de nuestros bosques mixtos, de nuestros paisajes. En el norte, por ejemplo, en Barruelo, en Cervera, arce menor es este, o arce campestre. Arce menor hace referencia a que el tamaño del árbol y de la hoja ya es más pequeño, es un tamaño medio de arbolito y la hoja ya es más pequeñita. Estamos hablando de 4 centímetros, 6 centímetros. Nos acordamos de las otras, 10, 15 centímetros. Estamos hablando de la mitad. Es una hoja más pequeñita. Y a ver si yo busco aquí una rama y aquí, por ejemplo. Esto podemos apreciar y ver cómo su distribución de la rama, de las hojas en las ramas es opuesta.
un peciolo y enfrente el otro peciolo. Mirad aquí arriba, a la izquierda, un peciolo y el otro peciolo. A ver si aparece la punta. ¡Uy, aquí! Fenomenal. Digamos, cómo se organizan. Aquí es enfrentadas. Hojas opuestas. Una característica que van a conservar todos los arces. Hojas opuestas y las disámaras. El liquidámbar no tenía disámaras, tenía ese erizo. Y las hojas alternas. Buscamos ya diferencias para poder nombrarles. En este caso es una rama en primavera. Este arce, por ejemplo, el otro día que estuvimos en el Parque de la Carcavilla, en el exterior tenemos arce menor, arce campestre. Y en el interior tenemos arce real. Arce blanco también, y arce plateado puede que también. Nos permite disfrutar de diferentes especies del género Acer, arces. Mirad a ver aquí qué bien se ve esa, digamos, colocación opuesta. Se distribuyen opuesta. Ahí tenemos, opuesta. ¿Qué más? Luego la hoja. Hoja palmeada, mantiene el aspecto palmeado. Son más pequeñitos los lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, más pequeñitos. Y el contorno redondeado, un borde redondeado. En otoño, el arce menor, el arce campestre, adquiere una coloración dorada. Los arces juegan con muchos matices, amarillos y rojizos. Hay algunos que antes de caer adquieren esa coloración rojiza y otros que adquieren esa coloración amarilla, dorada. Hemos visto dos con una coloración ocre, arce blanco, arce menor, y una coloración rojiza, el arce real. Y aquí, si nos fijamos, las disámaras, ese fruto seco, ese fruto alado, ¿cómo le tiene? Ahí, llano, 180 grados, abierto. A diferencia del arce blanco, que era un ángulo de 90 grados o menor. Disámaras. Un primer plano de ellas. Acer campestre, aparece el nombre científico, el nombre en latín, y las disámaras en ángulo de 180 grados. La semillita, todo ese material genético que luego dará lugar a un nuevo individuo, está aquí. La semillita sería esta parte redonda y se protege con esa ala que va a favorecer su dispersión. La forma que tienen los frutos y el tamaño y el color hace referencia también a cómo se dispersan. En este caso es el viento quien va a encargarse de alejar de la planta madre estas semillas para buscar un lugar, regenerar y dar lugar a nuevos individuos. Otros veremos que son semillas carnosas. En este caso, algún pajarín o algún mamífero se encargará de comerlas y luego dispersarlas a través de, digamos, de sus heces. Otros serán los insectos, etcétera, etcétera, polinizando. Bueno, pues la forma, el tamaño, el color responde a esa forma de dispersión. No es al azar, no es porque sí. La naturaleza siempre nos da unas respuestas interesantes y observarla y fijarla es una buena lección. Arce plateado, simplemente otro arce. Vemos que los lóbulos están más hundidos, más profundos, más marcados. Esta es una especie exótica, alóctona. Aunque está aquí, no pertenece, digamos, su área, su ambiente, su distribución. Hemos visto el embés, vuelvo a él. Plateado, ¿por qué? Adquiere esa tonalidad en primavera, verano, otoño. Y el haz,
en este caso, que es de otoño, un color dorado, pero que en primavera luce un color verde. El contraste del verde con el blanco, con el plateado, hace que ese juego en primavera sea muy interesante. Bueno, pasamos a otra especie. Aquí, por el salón o por el sotillo. Hay una parte del camino que va de las piscinas de verano, del sotillo, hacia el Puentecillas, pero bueno, el camino que está más cerquito a las piscinas de verano, tenemos varias especies de roble rojo, roble americano. Es facilísimo de reconocer porque tiene unas hojas grandísimas. El tamaño que tienen es en torno a 20 centímetros. El anterior que hemos visto, 4 centímetros, 6 centímetros, nos vamos a 20 centímetros. El doble de un lapicero, de un bolígrafo, el doble. El tamaño ya también es una buena pista para reconocer rápidamente esta especie. Pasa desapercibida en cualquier época del año, pero en otoño cambia. Luce esta coloración roja, de ahí que el nombre científico Quercus rubra haga referencia a las tonalidades que adquieren antes de caer. Árboles de hoja caduca y se muestran así en el otoño. Es una hoja grande. Voy a seguir con esta hoja. Los lóbulos terminan en unas puntas muy marcadas. También es otra pista. Y aquí, ¿qué vemos? Bellotas. ¿A qué nos lleva esta información? ¿A la encina? ¿Al quejigo? ¿al alcornoque? ¿A la coscoja? Forman parte de ese grupo de Quercus, todos ellos dan bellotas, y que en el Parque de la Carcavilla terminamos con la encina, pues hoy roble americano. Su origen en América, allí forma los bosques extensos, allí es su lugar de origen. Como especie decorativa lo han introducido, hojas grandes, el otoño rojizo, pero si esta especie la utilizamos, por ejemplo, en Navarra, se aprovecha también en zonas, en hábitats naturales, en bosques, junto con otros robles autóctonos. Estas tienen un comportamiento invasora. Hago un pequeño apunte porque las especies que vemos en los jardines son alóctonas, exóticas, proceden de otros lugares, de otros continentes. Incluso podríamos, visitando un jardín, dar la vuelta al mundo, no en 80 días, sino así en un repaso rápido. América, Asia, África, es un buen museo, es una buena lección, pero en el jardín están controladas. Cuando pasan a otros ambientes, por ejemplo, me han comentado que en Navarra, en alguna zona, el roble americano junto con el roble, con varios robles autóctonos, el roble americano crece más rápido y su comportamiento es invasor. ¿Qué quiere decir? Que desplaza. En este caso, a los robles autóctonos. El manejo hay que tener cuidado. Bienvenidas todas las especies, nos pueden dar, mucha información, aprender de ellas, se han aclimatado aquí a nuestras zonas, pero también el carácter, invasivo, hay que dar respuesta y gestionarlo bien. Especies que en un principio se han introducido como, ahora recuerdo el árbol del cielo, Ailanthus, que seguramente tengamos oportunidad de conocerle en algún momento dado. Es una especie bella, tiene un crecimiento rápido muy interesante, pero su comportamiento ahora es invasivo, está desplazando en competencia con otros árboles y otras especies, ella gana. Bueno, pues habrá que tener lugar y espacio para todos. La hoja, grande, esos lóbulos terminados en punta. Nuestros robles, los lóbulos son redondeados, el roble albar o el roble carballo o el rebollo son redondeados. Este roble tiene las puntas afiladas,
sus lóbulos son agudos. Bien, hemos aprovechado una parte de nuestro camino, de nuestro paseo, en este caso por el Canal de Castilla, seguramente que alguna parte también del río encontremos, y aquí las hojas están alfombrando el paseo, el camino. Predomina una, la del álamo temblón. Ese color rojizo, amarillo, la forma que tiene la lámina, el limbo, es redonda y el borde festoneado, con un peciolo largo. Vemos lo que es la lámina, y vemos esos peciolos, esos tallos alargados que van a tener un papel fundamental a la hora de nombrarle. Álamo temblón, temblón trémula, es por esa vibración que tiene las hojas en las copas a un toque de viento, de aire, ejercen ese comportamiento tremular. Otra foto, otra alfombra, en este caso de hojas. Deciros que aparte de la estampa tan bonita que es encontrarse una alfombra de hojas y escuchar el sonido y digamos el colorido, también ver la importancia que las hojas tienen en el suelo. Es un recurso de materias orgánicas, de minerales, enriquece en el suelo mediante el proceso de descomposición, incorporando esos minerales, esa materia orgánica. Así que, más allá de lo estético, está esa función de enriquecer el suelo con los nutrientes. Esa alfombra de hojas de álamo temblón. Aquí tenemos en el paseo por el Canal de Castilla, ya se aprecia la parte superior de las copas que adquieren estas tonalidades rojizas. Aquí. Tenemos aquí el camino de sirga con los carrizos, algún rosal silvestre, algunos juncos, paseos bonitos como la dársena hacia Viñalta, paseo bonito desde la Venta de Valdemudo a Calahorra de Rivas, paseo bonito Soto Albúrez, el Serrón. Tenemos unos entornos muy próximos que realmente nos sorprenden por los gratos que son, y sin hacer mucho esfuerzo y sin salir muy lejos, permiten disfrutar de una naturaleza. Aquí tenemos, ya va cambiando, esa coloración ya se muestra más rojiza, el álamo temblón. Aquí vemos mejor esas hojas. Y un poquito más de cerca vemos esa lámina redondeada con ese peciolo largo. El álamo temblón es una especie norteña, de las montañas del norte. Le encontramos, le gusta, y en suelos húmedos. Ese es el lugar que tiene para vivir. El álamo temblón está emparentado son de la misma familia, primos hermanos, con el chopo, Populus nigra, y con el álamo blanco, Populus alba. Es el género Populus, los árboles del pueblo, populares. Los Populus, que tienen, una presencia extensa en la orilla del río, en el canal, en la primavera, los pies femeninos desarrollan unos amentos con unas cápsulas que se abren y liberan unos pelillos que dentro están las semillitas. Estos pelillos, estas pelusas, se llevan las semillas para dispersarlas, alejarlas. Esas pelusas son las que en un momento dado nos resultan incómodas, nos molestan,
En la cara nos pican, pero no producen alergias respiratorias. Los álamos, los chopos, son especies dioicas, es decir, sus flores masculinas y femeninas están en distinto pie, están separados. Pues bien, los pies femeninos desarrollan estos racimos que en su interior están las semillas, frutos en amento, y al liberar la semilla lo hacen protegiéndose con unas pilosidades, con estas pelusas. Algunos chopos, sobre todo los híbridos, liberan una cantidad grande de pelusa, de tal manera que llega a ser incluso un problema porque arde con facilidad, porque en un momento dado entran en casa o en las vías respiratorias o en la boca o conduciendo en el coche, y ahí sí que es un peligro. Es molesto, pero no producen alergias respiratorias. Sí que es verdad que coincide con un momento en el que los pólenes de diferentes plantas, como las gramíneas u otras, están en el ambiente y provocan esas situaciones de alergia, pero en este caso los chopos y los álamos no. Y además debemos de fijarnos solo en los pies femeninos. Pero bueno, los híbridos sí que tienen, digamos, liberan muchísima pelusa. Si cogemos la pelusa, podemos apreciar entre los dedos las semillitas. Están ahí. Es una forma de dispersar, de distribuir. Esta foto corresponde a una parte del Canal de Castilla con esos álamo chopos, pero también el álamo temblón. El resultado serán de repoblaciones en el Canal de Castilla. En un momento dado se repobló con muchas especies y aquí se utilizó el álamo temblón. Me encanta pasear en torno al mes de finales de octubre, mediados de noviembre, desde el puente de las Ventas hasta Calahorra de Rivas. No, Las Ventas no, Valdemudo. Esta cabeza mía. De Valdemudo a Calahorra serán unos 6 kilómetros, muy agradable. En un momento dado nos vamos a encontrar con una, además, esclusa de retención con 2 garitas de piedra. Es un lugar muy especial. Yo os animo a que le descubráis y si le conocéis, pues a que os sorprenda en otoño con los álamos temblones. Bien, no solamente íbamos a hablar de hojas. El otoño es una buena época para que los árboles luzcan sus frutos. En este caso, unos racimos de bayas lustrosas, brillantes, que tiene el serval de cazadores. Los servales, el género Sorbus, es una especie que empieza ya a introducirse en los parques y jardines. Interesante en el invierno, con sus frutos. Además se mantienen parte de él. En primavera floreciendo y luego en un momento dado sus hojas con esa coloración rojiza que también tiene. Servales, Sorbus. Ahora vamos a hablar del serval de los cazadores, especies autóctonas que encontramos en la montaña y en otras partes también, el Sorbo doméstica un poquito más abajo. Autóctonas, aguantan bien la contaminación, aguantan bien las bajas temperaturas. El serval de cazadores, ¿dónde le podemos encontrar? En la Estación Pequeña, en Palencia. También le encontramos en los jardines que hay detrás del Campo de la Juventud, en torno, digamos, al centro de salud. También lo encontramos en el Parque de la Carcavilla. No sé si también en la Fuente de la Salud. En muchos puntos encontramos al serval de los cazadores. Llama la atención porque ahora sí que están peladines de hojas y en sus ramas
conservan esos racimos de bayas rojas, una fuente extraordinaria de alimentación para los pájaros y demás. Vamos a ver cómo son sus hojas. Bueno, aquí están luciendo el fruto. El fruto es comestible, la pulpa en crudo, aunque recomiendan que no. Las semillas tienen unos ácidos cianhídricos que si, digamos, las estrujamos en la boca, pues resultan un poquito, digamos, tóxicas. En crudo evitamos, aunque podemos comerles, pero hay que evitarles. Muy ricos en vitamina C, las serbas, las bayas del serval de cazadores. Recuerdan un poquito a las manzanitas en pequeño. La coloración podemos encontrarles más anaranjados, más rojizos. Sí que se elaboran orujos, licores con el serval de cazadores. También algún tipo de jalea para acompañar a carnes de caza, también mezcladas con otros frutos, mermeladas, es decir, que tienen, digamos, un aprovechamiento gastronómico. Hay que elaborarle. ¿Qué más cositas podemos decir del serval de cazadores? Una fuente de vitamina C y que en un momento dado se trató el escorbuto con estas bayas, con estos frutos. Se ha obtenido algún tipo también de edulcorante y seguramente que algo más que me quede por ahí. Podemos manejar libros, consultar guías de campo que nos ayuden a ampliar esta información. Serval de cazadores. Pues pasear por la ciudad de Palencia y disfrutar de ellos en la estación de Pequeña, en las huertas del obispo. Sus hojas, a ver si podemos fijar, qué bonita esta imagen. Tenemos las hojas que van ya adquiriendo la coloración rojiza. Son unas hojas compuestas. Mirad, aquí en este fondo seguro que las podemos ver. Está formado por un número impar de foliolos. Impar. 11, 9, 13 hojas grandes, impares. Vamos a ver si encontramos otro, digamos, estampa del serval de cazadores, luciendo las hojas rojizas y esos racimos apretados de bayas rojas. Aquí ya, desnuditos, solamente vemos de una manera más limpia esas bayas. Ahora están así en la ciudad de Palencia. Unas hojas compuestas, formadas por un número impar de foliolos. Aquí. Cada foliolo, cada hojita, presenta el borde aserrado, quizá así fijándonos, apreciando bien el detalle, así que yo creo que se capta bien. Y esto es una hoja, toda ella, toda ella. Así que estaríamos viendo una hoja, 2, 3 y 4. En racimo, esas flores blancas que en primavera se presentan. Otro serval, otro, en este caso, el mostajo, serval blanco, y aquí vemos las hojas en el suelo y sobre todo luciendo el envés, ese color blanco tiza. Las hojas del serval blanco, las hojas del mostajo presentan un haz y un envés muy distinto, muy diferente. Mientras que en la primavera lucen un color verde y en el otoño es un color más amarillo, rojizo, el envés es un color blanco tiza. Al ser árboles de hoja caduca, el mostajo en primavera presenta unos brotes, tanto en las hojas como en los brotes de las flores, todo ello cubierto de una pelosidad blanca, parece como que está nevado. Tiene un aspecto en el monte, en el bosque, en el campo, bellísimo en primavera. Por eso se le llama árbol también, árbol de la plata o árbol plateado,
por esa coloración que toma al principio de la primavera. Aquí estamos viendo en el suelo hojas de mostajo, sobre todo el embés blanco. Son unas hojas simples. Podemos ver aquí esos nervios bien marcados y el borde aserrado. Esta imagen hace referencia a las hojas todavía verdes, el embés blanco tiza y además las bayas rojas. El racimo es más claro, tiene menos bayas. El serval de cazadores, su número es mayor y más apretadas, más densas. Aquí es más, digamos, más hueco el racimo. También la baya es algo más grande. Cuando estas las comemos, a mí no me gustan mucho, un poquito harinosas, ácidas. Hay gente que le gusta esa textura, se pueden comer en crudo. También ricas en vitamina C. Así que darse un paseo. En la ciudad yo no recomiendo experimentar comiendo los frutos, las bayas, puesto que la contaminación de los coches u otro tipo, digamos, se pueden depositar sobre ellas y a lo mejor algún dolor de estómago o el uso de pesticidas, insecticidas y otras cuestiones que no manejamos y que no sabemos, pero ir por la montaña, por el campo y poder aprovechar estos recursos y además estas fuentes de vitamina C nos ayudan a pasar mucho mejor el invierno. Mostajo. Aquí en otoño, hoja simple, las bayas y aquí en primavera, con los racimos de las flores blancas. Cada vez se están introduciendo más los herbales y hay variedades preciosas, que las bayas son blancas, otras son un color moraditas. En este caso me gusta más resaltar el componente autóctono y que son capaces luego de incorporarlas a los jardines, especies adaptadas a nuestros ambientes, a nuestros climas, a nuestros factores ambientales y yo creo que además al alcance de todo el mundo. El embés de las hojas, qué pequeñita sale. Bueno, aquí vamos a descubrir un arbusto muy espinoso que forma setos, por ejemplo en los jardinillos. Bueno, ahora como están en obras no sé si le van a respetar y va a mantener, pero se utiliza mucho como seto o también de forma aislada cultivado en los jardines que hay en Paniguindas o en las huertas del obispo, de forma aislada, es el agracejo o borrachín. Luego os cuento lo de borrachín porque el agracejo es un arbusto de hoja caduca. En el otoño adquiere esta coloración burdeos y las ramas arqueadas, llenas de espinas muy finitas. Cuidado a la hora de coger alguna hoja, sus bayas son preciosas, ahora las vamos a ver. En primavera luce unos racimos colgantes de color amarillo que liberan un aroma, un perfume muy, muy dulce. A mí me parece muy fuerte, pero es verdad que al aire libre se diluye y enseguida percibimos y captamos su aroma. Mirad, aquí ya va luciendo ese color rojizo. Es muy bonito cómo a lo largo del otoño pasa del verde al burdeos, al rojizo, hasta que ya desprende y sus hojas se caen. En el extremo vemos las bayas, unas bayas que podemos encontrar las rojas, verdes azuladas, cubiertas de pruina, de una cera. Mirad, aquí están las espinas, finitas, así que cuidado a la hora de manejar el agracejo. Es un arbusto autóctono. He intentado dar este paseo por las especies que encontramos en los jardines, pero que también de forma autóctona forman el paisaje de nuestras, bosques o orlas arbustivas de los arroyos
o de nuestros campos, de nuestros montes, para valorar ese carácter autóctono y aprender sus nombres. La hoja es una hoja simple, pequeñita, en el borde algunos dientes. En el extremo, en otoño, aparecen ya las bayas cubiertas de esa pruina, de esa cera, por ejemplo, igual que las endrinas, que tienen esa película, esa cera, se llama pruina. Pues también las bayas del agracejo y otras especies tienen esa pruina, esa capa que les protege. Las bayas del agracejo son pequeñitas, tienen poquita pulpa, semillas, pero a mí me resultan muy agradables comerlas. Y cuando voy por la montaña, por ejemplo por las Tuerces, que es un paseo, es un entorno, un monumento natural, y es una lección de geología interesantísima. Está dentro de la reserva del Parque de las Geoloras, aprovecho ya también para decirlo. Pues parte de las Tuerces, en el camino nos encontramos agracejos, pero en los jardines también. Sus bayas, a mí me encanta comerlas. Son un poquito ácidas, pero nos dejan la boca muy fresquita, muy agradable. Se hacen mermeladas, licores, y su consumo en crudo se puede hacer. No como el del Serval de los Cazadores, que recomiendan que en crudo evitar su ingesta. Mirad, esta foto que encontramos así el agracejo cuando ya se ha desprendido de sus hojas, mantiene las bayas en racimos, en los extremos, pues son así, comestibles. Quizá ese sabor ácido a mucha gente le resulte desagradable, pero a mí me gusta y nos deja una boca muy fresca. Lo he dicho varias veces, pero así lo recordamos mejor. Arbusto de agracejo con sus bayas. Se ven bien las espinas, sobre todo ahora que en esta rama no vemos las hojas, señalo esas espinas, arqueado las ramas. Bueno, el cornejo rojo, Cornus sanguínea. Sanguínea hace referencia al color que adquiere las ramas en invierno y por supuesto también las hojas. No va a sorprender este arbusto la coloración que adopta sus ramas en otoño y en el invierno. Es de las especies que es fácil de reconocer por sus ramas, por sus tallos, por la coloración que adquiere. Ya no necesitamos de sus hojas ni de otras características. La hoja es una hoja simple, con unos nervios muy marcados, se dirigen hacia la punta, nervios arqueados. A ver si la vemos un poquito más de cerca. Aquí la vemos, al detalle. Se disponen opuestas las hojas. Aquí estaría la otra, enfrentadas. A lo largo del tallo, hojas de cornejo opuestas se distribuyen. Los nervios arqueados, muy marcados, se dirigen, mirad vamos a hacer el recorrido, hacia la punta. Hacemos el otro recorrido. Diferencia con otras hojas. Muy característico la nerviación y muy característico también la distribución. Aquí luciendo las bayas cuando están maduras de color negro. Son tóxicas. No podemos ingerirlas. Mirad, esas ramillas, esos tallos con esa coloración rojiza. Un poquito más de cerca y aún más. Os invito a dar un paseo por las huertas,
No, Isla Dos Aguas, mejor, cerquita de la laguna, ahí tenemos arbustos de cornejo. Y vamos a distinguirlas rápidamente por esa coloración de sus ramas, de su tallo rojizas. En el invierno, una estampa realmente preciosa. Esas ramas, que son muy flexibles, se han empleado de forma análoga al mimbre para la fabricación de cestos. El conejo también es una especie autóctona. Mi mano, para que hagáis una referencia también en cuanto al tamaño. No son muy grandes. Bueno, aquí tenemos el madroño. Arbutus unedo, es un nombre científico. Este arbolillo, este arbusto que encontramos en el salón o en el campus universitario, en la yutera. Algunos había en la dársena, que ya han desaparecido, y seguramente que en cualquier rincón más de la ciudad de Palencia tengamos madroños. Su distribución es mediterránea, es una especie autóctona. La vamos a encontrar con encinas, con durillos, con lentiscos. Tiene la peculiaridad de florecer a la vez que podemos ver sus frutos. Florece a la vez que maduran sus frutos. Así que encontramos en la misma rama, en otoño, las flores y frutos. Y además estos les podemos encontrar con una coloración verde, amarilla, naranja. Tardan un año en madurar, así que podemos observar varios frutos de madroño en diferentes tonalidades sobre el mismo madroño, sobre la misma planta, con ese follaje verde característico de las hojas. Las hojas son perennes, permanecen sobre el arbolillo, sobre el arbusto. Vamos a ver cómo es. Son unas hojas lanceoladas, duras, decimos coriáceas, aspecto de cuero, coriáceas. El diente aserrado. Algunos de vosotros y de vosotras, cuando hemos dado paseos por la ciudad de Palencia, Julia, parece que se parece un poquito al laurel. Bueno, yo creo que no, pero sí que es verdad que se hace referencia, el madroño. En esta rama nos vamos a fijar en las flores, forma de olla, forma de urna, acampanada. Se sostienen agrupadas en racimos, esos rabillos, esos tallos con esa coloración rojiza que destaca del verde y del blanco. Flores en invierno. Son de esas especies que se atreven a florecer y a mantener las flores en el invierno. Aquí tenemos luciendo ya el fruto, tan característico, esférico, tiene una piel rugosa. Aquí apreciamos bien, mejor, esas rugosidades. Amarillo, luego naranja y ya cuando está muy maduro, escarlata, muy maduro. Los madroños se pueden comer, pero el apellido Unedo, de su nombre científico, hace referencia a uno, y es a su consumo moderado de este. Al madurar fermentan los azúcares y producen alcohol, así que se recomienda no abusar porque, digamos, pues puede tener en nosotros un efecto eufórico, alegre,
bueno, relacionado con la embriaguez. Yo creo que más que esto, que creo que el contenido de alcohol no es muy alto, creo que es bajo, sí que el contenido de taninos lo es. Muy apreciado también para, entonces, al tener taninos, sí que resulta, digamos, indigesto para el estómago, nos puede acarrear problemas del estómago. Yo creo que va por esa línea, pero bueno, no obstante, no abusar de él en crudo y sobre todo que esté muy maduro. Se hacen mermeladas, licores, aguardientes, vinos, vinagres. Tengo un libro que se titula Del campo a la mesa, que aparecen unas recetas de natillas de madroño. Yo no la he hecho, pero ese nombre ya es muy seductor, natillas de madroño. Mermelada, en la que se mezcla con vainilla, orujos, bebidas, etc. También las hojas tienen propiedades medicinales, antisépticas, antiinflamatorias, actúan sobre el aparato urinario y se emplean para infecciones urinarias, cistitis, etcétera, etcétera. El madroño es de esas especies que en el invierno le tenemos al completo. Flores, frutos, hoja, espectacular. Continuamos con nuestro paseo. El escaramujo o rosa silvestre. Quizá esta especie silvestre la encontramos cerquita de la orilla del río, Canal de Castilla. No se utiliza tanto en jardinería, pero sí deciros que podríamos considerar a esta rosa como una rosa en estado primitivo, que luego, digamos, ha mejorado y se han hecho verdaderas virguerías a la hora de la jardinería, dobles, triples, coloraciones, etc. Un pequeño homenaje a la rosa silvestre, al escaramujo, al tapaculo, que le conocemos, le conocemos, el tapaculos. El tapaculos blandito, bien maduro, le podemos consumir. A mí me gusta apretar la baya y chupar la mermelada, esa especie de miel que libera. Se utiliza también en infusiones, en licores, sobre todo por las propiedades que tiene. Lo del licor no, es que queda muy bien el licor, muy agradable. Rosal silvestre, tapaculos, escaramujo. Tapaculos, contaros y deciros. La baya del rosal silvestre tiene muchísimas semillitas y una serie de pelos urticantes. Estos, si se retiran, ya no tendrían esa connotación tapaculo y además tendría un efecto lasante. Pero sí es verdad que la ingesta de la baya como tal entera obstruye, tapa. El majoleto es otra especie que también le podemos encontrar paseando por la orilla del río. Espino albar, amajuelo, majoleto, esos son los nombres que damos, que dais o que doy a este arbolillo, a este arbusto. La hoja me recuerda a la del perejil y las majoletas, muchos de vosotros, de vosotras, las coméis un poquito insípidas, harinosas, pero es un árbol con muchísimas propiedades medicinales. Las flores sobre todo. Bueno, y voy a terminar con el bonetero. El bonetero es un arbolillo autóctono que le encontramos de forma natural, que por ejemplo en la Fuente de la Salud le encontramos. Yo os invito a descubrir el bonetero. Es de estas especies que sobre todo lo que más llama la atención son los frutos, es lo que más caracteriza, lo más hermoso, lo que más resalta. Esos frutos de color rosa, los bonetes, muy característico con esos 4 lóbulos. Al madurar se abre esta envoltura de color rosa. Mirad qué bonito. El bonetero luciendo en las ramas. Al abrir, cuando madura esa envoltura, permite ver las semillas
cubiertas, protegidas de esa capa amarilla. Es una especie muy decorativa, luce muy bien. Por eso se cultiva en los jardines y en los parques. No necesita tampoco mucho cuidado, mucho mantenimiento. Y el contraste del bonetero, esa envuelta rosa con las semillas de color amarillo, capta nuestra atención. El bonete, ahí está, sobre la palma de la mano. Vemos sus hojas opuestas, el bonete tan característico. Decimos que no es apto para el consumo humano, pero sí que tiene interesantes propiedades. Esa semillita naranja que acabamos de ver, machacada, reducida al polvo y mezclada con agua, se usa como insecticida contra los piojos, ácaros y demás. Y su madera, mediante un tratamiento, hay que carbonizar, es un carboncillo para dibujar, etcétera, etcétera. Bonetero. Terminamos nuestro paseo de hoy, que ha sido algo distinto, con estos frutos tan característicos, tan ornamentales. Hasta el próximo día, buena semana y nos vemos.